sintonía con lo anterior, en producto de que estos preproyectos se están terminando, el lunes pasado recién, a través de un decreto del presidente de la República, se le dio 18 meses adicionales a estos proyectos o a estos permisos que estaban pronto a vencer. Si nosotros recordamos el capítulo anterior donde hablamos que existían 319 permisos que iban a caducar el 30 de septiembre del 2024, lo que generaría eventualmente un montón de proyectos que se verían perjudicados para no poder ejecutarse. Bueno, esto se tomó, fue una noticia muy importante para el rubro de la construcción, así que a través de un decreto firmado por el presidente de la República y por el ministro de Vivienda, se extendió la vigencia de estos permisos por 18 meses más, lo que les da un poco más de tiempo a la empresa, a las inmobiliarias para poder preparar o buscar financiamiento y poder ejecutar estos proyectos. Ahora, doctor, esta extensión se genera a solicitud de las diferentes empresas o se generó como una situación de emergencia a nivel gobierno? Fue una situación de emergencia a nivel gobierno. Esto Pero lo no, la tomó, empresa no lo pidieron. o sea, en parte sí, a través de la Cámara Chilena de Construcción se levantó este tema y se habló y se tuvo una reunión con el ministro Monte, el cual hizo las gestiones para que se extendiera a través de un o sea, a través de un decreto que modifica la vigencia de estos permisos, que básicamente está orientado desde la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Ellos pueden hacer estos cambios de extender la vigencia de los permisos, en este caso por 18 meses más. Ahora, tu pregunta también es muy importante, Cristian, porque el problema es que muchas inmobiliarias y empresas particulares indicaron que esto fue una medida a medias, porque muchos de estos permisos además están esperando aprobaciones ambientales. En pocas palabras, tienen una aprobación de la Dirección de Obras Municipales para partir los proyectos, pero muchos de estos proyectos también están esperando aprobaciones ambientales. Y el Ministerio de Obras Públicas no tiene injerencia sobre las aprobaciones ambientales. Entonces, al final, muchos de estos proyectos también no pueden partir, a pesar de que se haya extendido el plazo, producto de que la tramitación medioambiental no está resuelta. Oiga, y cuando hablamos de esta extensión, en el capítulo anterior nos comentaba acerca que los proyectos propiamente tal había que tener como un boceto de arquitectura, no la especialidad hecha, pero sí se hacían en el camino. Ahora, ustedes como especialista en el área de asesorar empresas o gerenciamiento de empresas, ¿cómo reciben esta noticia la inmobiliaria en el sentido de, ¿tienen ganas de ejecutar los proyectos o independiente que le den la extensión, ellos dicen, me dan la extensión, pero igual el mercado no está para Claro. construir? Pues, o sea, Les da tiempo solamente, porque en rigor el problema del inicio de los proyectos tiene que ver con la capacidad que ha tenido el mercado inmobiliario de venta de departamentos de poder vender el stock actual de vivienda. Para que toda la gente que nos está escuchando más o menos entienda, voy a tratar de explicarlo de la manera más simple que puedo. Un proyecto de construcción se demora 24 meses aproximadamente en ejecutarse. Cuando nosotros estábamos equilibrados respecto a la venta, la tasa de venta de un departamento o de un edificio era entre 20 y 25 meses. Es decir, yo lograba vender el 100% de mi edificio y podía tener y iniciaba un proyecto nuevo, porque entre que partía del proyecto y terminaba pasaban 24 meses y como esa es la tasa de venta de departamento, podía tener el capital suficiente para partir un nuevo proyecto. Y era escalable, es decir, yo terminaba un proyecto y partía otro. Hoy la tasa de venta de departamentos es superior a los 30 meses. Es decir, yo me demoro un proyecto y medio en lograr vender la capacidad completa del edificio. Que eso ocurre que yo termino un edificio, pasa un plazo de 6 a 12 meses y aún así todavía no termino de vender los departamentos, entonces eh, se vuelve más tarde el inicio del nuevo proyecto. Y eso se va, es una cadena que constantemente después el siguiente es más tarde, hasta que al punto después la inmobiliaria, en vez de tener 3 a 5 o a 6 proyectos en paralelo en ejecución, terminan teniendo 1 o 2. o sea, doctor, este beneficio de extensión, por un lado, aporta a la inmobiliaria
para que no tengan que presentar el proyecto nuevo y hacer o volver a ejecutar la acción del permiso. Exacto. Pero es una medida que por un lado ayuda, pero ¿cómo mejoramos el mercado de venta o cómo el gobierno apoya el mercado de la venta o incentiva la compra de los departamentos vigentes? Por un lado, o sea, se extiende el permiso, pero no hay otra medida quizás comercial como para incentivar la venta del proyecto actual para que puedan ejecutar nuevos proyectos. Hoy en la mesa hay 3 iniciativas que lamentablemente que son propuestas de la Cámara Chilena de Construcción, pero que lamentablemente el gobierno no ha tomado aún. Y digo aún porque la están evaluando. Ujú. Una es volver a reducir el IVA de la vivienda. ¿Ya? Recordemos que hace 5 años atrás solo se pagaba una parte del IVA en los proyectos habitacionales. ¿En la ejecución o el cliente final? Al final, en la ejecución y terminada en el cliente final, porque en rigor había un descuento del IVA, lo que se le llamaba el crédito a las constructoras, había un descuento del IVA y eso eventualmente también generaba un menor costo en la venta final del departamento, porque uno compraba con ese IVA menor, o sea, no compra con el 19%, sino que en algunos casos era el 6,65 o 12%. Ya, entonces se está planteando por el lado de la Cámara Chilena de Construcción volver a crear ese incentivo para bajar el precio de las viviendas. Eso por un lado. Por otro lado, se están buscando que se hagan tasas de preferenciales o subsidios al pie, que eso sí lo está de alguna u otra manera abordando el gobierno y está creando algunos subsidios para el pie, con aval del Estado, reducir algunas tasas preferenciales, pero lamentablemente lo está direccionando solamente a través del Banco Estado, lo que también perjudica un poco la movilidad de algunas personas para poder comprar en otras viviendas o es un poco más lento ese banco también para tramitar algunas cosas. Y la tercera iniciativa que se ve más lejana, ¿y por qué? Porque es más, por así decirlo, compleja políticamente, es lo que se le ha denominado como la concesión de viviendas. Es decir, que el gobierno compre viviendas que están en stock y esas después las entregue como subsidio a la gente que necesita viviendas nuevas, etcétera, pero se las compra el sector privado en un ámbito de concesión. O sea, es decir, yo te compro un stock gigante yo voy a entregar esa vivienda con un precio menor o de arriendo menor y devuelvo ese monto en un X plazo de tiempo. Eso es un poco más complejo porque tiene que ver con un concepto más político y todo lo más, pero las otras medidas son absolutamente aplicables. Y lo que mencionaba también los últimos documentos de la Cámara es que si, por ejemplo, se incorporaba nuevamente este crédito especial a las empresas constructoras, reducción del IVA, iba a haber un incremento importante en el inicio de nuevos proyectos porque se acelera la venta y eso ya generara, al contrario, más empleo en la construcción en vez de desempleo.